Buena tarde, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, para aquellos que sea la primera vez que se atreven a aprender algo nuevo sobre el cerebro. Aquí estamos todos los jueves a la 1:30 en vivo. Y también los videos los subimos a YouTube, al canal de Neuroscopic. Entonces si en YouTube buscan Neuroscopic seguramente encuentran los 40 videos que hemos subido hasta el momento. Y hoy nos toca, por ser septiembre y por todas esas fechas que son del testamento, adulto mayor, prevención de demencias, y vamos a comenzar a definir qué son los trastornos demenciales. Como todo el mundo debe saber, yo no tengo ningún tipo no soy dueño de nada de los Beatles, pero estarán escuchando algo de el grupo que inventó en teoría el rock pop. Muy bien. Los trastornos demenciales son trastornos del cerebro, en donde lo que usualmente sucede es que empieza todo el cerebro, no solamente la corteza, sino también los núcleos basales y todo el proceso cerebral empieza a morirse, es la manera más simple de decirlo, a deteriorarse, a degenerarse y finalmente morir más rápido de lo que debería. Entonces, no vamos a meternos en muchos detalles, pero lo que sí me interesaría es, que conociéramos muy bien los factores de riesgo, porque hay muchos factores de riesgo que son modificables. De hecho, lo que se ha investigado es que más o menos entre un 60 y 70% de los factores de riesgo para sufrir la enfermedad podrían ser modificables, y eso podría darnos una mucho menor posibilidad de tener el trastorno. Voy a tocar algunos de estos, voy a tocar a lo mejor 10 principales de esos de estos factores de riesgo para tener el trastorno demencial. Pero primero vamos a definirlo y vamos a clasificarlo para saber de qué lo estamos hablando. Que por ahí preguntaron que si los trastornos demenciales es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es parte de los trastornos demenciales. Decíamos que todo trastorno de un proceso degenerativo, es decir, de vejez, más rápido es un trastorno demencial. Dentro de los trastornos demenciales hay muchos subtipos. No vamos a hablar de Parkinson, por ejemplo, que es un trastorno demencial, un trastorno degenerativo. No es demencial, es neurodegenerativo, y a veces nos puede dar una cuestión mixta entre Parkinson y Alzheimer. Usualmente son trastornos muy específicos, con unos cuerpos de Levy que se le llaman, que a nivel microscópico podemos ver unas moléculas específicas, un tipo de proteína, tal cual, específica para este tipo de trastornos de Parkinson y Alzheimer juntos, que llamamos un trastorno neurodegenerativo de cuerpos de Levy. Levy es el anatomista o el histólogo que lo registró, así como Alzheimer en 1901. ¿Recuerdan en 1901? Espero que algunos sí lo recuerden y se me que leer. En 1901 estaba empezando la gran división entre neurología y psiquiatría. Y en esta pugna y en este proceso científico entre neurólogos, porque todos eran neurólogos al principio, había un grupo de neurólogos que decía que había cosas que no se podían medir. Es decir, que el ser humano era mucho más que biología y que no podíamos medirlo. Y eso le llamamos la mente. Bueno, es un término que viene de hace 3.000 años atrás, tampoco fue hace un siglo que lo acuñamos. Pero se aplicó toda esa parte filosófica desde los griegos a ese momento, con mucha cuestión artística y demás. Recordaron a Freud, pero Freud lo estudió y lo aprendió de Charcot, muchos de sus ideas y conceptos, de Gruber, que era uno de sus compañeros. Lástima que no aprendió tanto de von Helmholtz, que también fue su maestro, era un gran neurofisiólogo y físico. Y después aprendió también mucho de Rokinovsky, que era un gran médico y el primero que hizo en Viena una escuela de medicina moderna. Empezó la medicina moderna en Austria, en Viena. Y después Berlín y Viena fueron los grandes, digamos, como exponentes de la ciencia, tanto de la parte de la física cuántica, la astrología y toda la parte astronómica, como la parte médica. Entonces son como los dos universos, el universo externo y el universo interno. Sí, así está duro. Entonces, en 1901, Alois Alzheimer, es un gran médico, empezó a describir una bola de pacientes y después empezó a ver en microscopio sus cerebros cuando morían, así como lo hizo Santiago Ramón y Cajal, que en 1906, si recuerdan,
Ganó el premio Nobel justo por su trabajo histológico junto con Golgi, que era un italiano, que hizo la tinción de Golgi para poder ver las neuronas en el microscopio y poder diferenciarlas y poder en ese momento suponer cómo funcionaba el cerebro. El primero que hizo eso fue Santiago Ramón y Cajal, que por eso le llamamos el padre de la neurociencia moderna. Fue el primero que dijo, el cerebro funciona de esta manera y que sigue siendo real. Se comunica el cerebro por sinapsis, no se junta, no es una red continua, sino es contigua. Entonces, Alois Alzheimer, pues regresamos al Alzheimer, 1901 a 1906, de hecho, en esos 5 años hizo muchas investigaciones al respecto y pudo definir que efectivamente los pacientes que morían de la enfermedad esta degenerativa tenían ciertas características histológicas a nivel celular. De ahí hasta la fecha hemos avanzado muchísimo. Entonces, vamos a hablar específicamente del Alzheimer, que es el trastorno neurodegenerativo más común, pero también ya hemos hecho una clasificación en los últimos años en donde tenemos la demencia primaria, que es el Alzheimer. Después tenemos la demencia vascular, que es la segunda más común. Y la demencia vascular es simple y sencillamente un proceso degenerativo que se da por pequeños infartos o infartos lacunares o microinfartos cerebrales. Se van tapando pequeñitas arterias del cerebro y eso produce una cascada inflamatoria para intentar reponerlo, que lo único que hace es hacerlo más grave y se va degenerando todo el cerebro por pequeñas faltas de oxígeno, pequeños infartitos. Entonces, que no se van a notar de manera grande, es decir, la persona no se va a quedar parapléjica o sin habla, no, son pequeños infartitos que se van a ir notando lentamente justo en estas manifestaciones cognitivas de memoria, de comportamiento, de atención, porque la demencia no es solamente la pérdida de memoria, es posiblemente la pérdida de memoria, que particularmente el hipocampo es esencial en ese proceso de memoria, no porque ahí se guarde la información, eso es un mito, no hay una parte del cerebro que guarde toda la información, toda la memoria, pero tenemos un circuito que permite guardar la información en todo el cerebro dependiendo de qué información sea, y el hipocampo hace eso, y hace eso especialmente durante el sueño. Cuando dormimos, el hipocampo se dedica a reacomodar toda la información que entró ese día a las demás partes del cerebro. De hecho, la manera más fácil que lo vean, si no han visto, imaginen, si no han visto la película de Intensamente, sí, esa de Pixar o de Disney, no me acuerdo cuál de las dos, es un excelente, como tal película, es un excelente modelo cerebral, donde están las 4 emociones. Ese tablero es la amígdala, lo que está detrás cuando entran las bolitas y las esferas, ¿no?, de memorias, si recuerdan, cada una se pinta de un color. Bueno, esas memorias entran al hipocampo y después se duerme y se acuerdan que había como una especie como de barranco, realmente no es un barranco, ahí hay puentes específicos, que lo que hace el hipocampo en la noche es mandar toda esa información, todas esas memorias, todas esas esferitas a los diferentes stands, ¿no?, que ahí había en la película. Bueno, todos esos stands es toda la corteza cerebral, dependiendo de qué tipo de información es, se va a guardar finalmente a largo plazo en el resto de la corteza. Pero el hipocampo guarda especialmente cosas recientes y después las envía a la corteza. Pero aunque se guarda en la corteza, el hipocampo siempre es necesario para poder ir y a volver a agarrar esa información. Es decir, el hipocampo no solamente lo acomoda y lo lleva al lugar, sino después va y lo agarra, lo retrae para poder acordarnos y decirlo. Entonces el hipocampo, aunque ahí no está toda la información, la memoria, es esencial para poder ir por ella, en cualquier lugar de la corteza en donde esté. Entonces, el trastorno, la enfermedad de Alzheimer, comienza especialmente en el complejo hipocampal, que es en la parte temporal, en la parte del medio. Entonces, esto comienza usualmente entre los 60, bueno, los síntomas, y aquí es bien importante esto, las manifestaciones comienzan entre los 60 y 65 años, pero la enfermedad comienza de 10, a veces hasta 15 años antes. Entonces, es sumamente importante, como la diabetes. Todo el mundo ya estamos tenemos muy masticado y metabolizado el tema de diabetes, aunque seguimos muriendo de diabetes en este país de manera incomprensible. Somos muy malos para prevenir, somos muy malos para evitarnos dolor. Pero bueno, mientras no lo hagamos, seguiremos sufriendo y esperemos que ese sufrimiento nos ayude a evolucionar como sociedad. Pero esto es muy parecido a la diabetes, y de hecho la diabetes es posiblemente, bueno, no es posiblemente, es la segunda causa o el segundo factor de riesgo más importante para tener después demencia. Mucha gente le llama, de hecho, la diabetes tipo 3, es decir, como la diabetes cerebral. Entonces, la diabetes en donde el cerebro se queda sin energía, sin la glucosa, que es lo que sucede en la diabetes. No vamos a hablar de diabetes ahorita, no soy experto en diabetes, soy experto en cerebro. Entonces,
La parte diabética, la parte de azúcar es sumamente importante. Decíamos, este proceso comienza alrededor de a los 50 años, entre los 50 y 55. Por eso tener un diagnóstico temprano, alrededor de los 55 años, es esencial. No hablaremos mucho de eso, hay pocas herramientas al respecto ahorita. Uno es un electroencefalograma, hay ciertas proteínas que medimos en líquido cefalorraquídeo, hay algunas cosas que hemos intentado hacer en sangre que no son tan buenas como en el electroencefalograma. El problema del electroencefalograma es que hay que tener ciertos programas específicos matemáticos para sacar la información adecuada del registro, no solamente visual. Entonces hay maneras de hacer esto bien. Entonces lo primero es decirles que empieza 10 años antes de que empiecen los síntomas, y cuando empiezan los síntomas, así como en la diabetes, usualmente ya llegamos tarde, ya estamos en una etapa tardía. Los separamos en 7 niveles. La nueva clasificación lo divide en 7 niveles: al Alzheimer, a la demencia primaria, o mixta. La mixta es entre la vascular, los microinfartos, y el Alzheimer, que se juntan, y eso es posiblemente a final del día, digamos, ya a los 80 años, la gran mayoría de la gente que tiene demencia es mixta después de los 80 años. Antes de los 75, antes de los 80 años, la gran mayoría es Alzheimer en Occidente, porque en Oriente es más común la vascular. Y ese es el otro punto que íbamos a mostrar. Uno es la diabetes, otra es cardiovascular. Si tu corazón está sano, es muy probable que tu cerebro va a estar sano también, por lo menos de la parte vascular. Vas a evitarte pequeños infartos que te vayan a provocar como tal después un deterioro generalizado de tu cerebro. Entonces, cuidar el corazón y cuidar la parte metabólica son las cosas más importantes. Y si recuerdan, todas las recomendaciones que se dan para el corazón y para la diabetes son igual de aplicables para poder tener un cerebro sano. Hacer ejercicio, buena dieta, dormir, estudiar, nunca dejar de trabajar y aprender cosas, ¿no? Son cosas como básicas. Entonces decíamos que en el sueño se da todo este proceso de memoria, entonces si no dormimos bien es muy complicado. El otro factor de riesgo es trastornos directamente cerebrales, como es la depresión o la ansiedad. Entonces la depresión y la ansiedad hemos dicho muchas veces que es un trastorno cerebral, no hay duda de eso. Y la depresión es el factor número 3 de riesgo para sufrir una demencia. Entonces si tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen depresión, obesidad, e hipercolesterolismo, colesteroles altos, tienen los primeros 5 factores de riesgo para sufrirla. Si tienen esos 5, busquen ayuda, por favor, especialmente si tienen menos de 60 años, porque tienen más o menos un 85% o más de posibilidad de sufrir la enfermedad. Y si son mujeres es un sexto. El ser mujeres por la parte hormonal es un factor de riesgo importante. Entonces el sedentarismo y todo lo demás que hemos visto para la cuestión cardiovascular aplica igual. Entonces, eso es lo más importante que quería decirles, de hecho, que se cuiden desde antes, que hay que empezar a cuidarnos mucho antes de que empiecen las manifestaciones, porque si ya una vez empezaron las manifestaciones va a ser más complicado hacer algo al respecto de manera eficaz. Entonces esto fue, creo que lo más importante. Hagan preguntas. Aquí nos veremos el siguiente jueves a 1:30. Salud y placer.